Estamos aquí ya en Canalizadas el día de hoy en este nuevo podcast de Claridad. ¿Cómo estás, Aline? Aline Vera me acompaña el día de hoy, mi amiga de México. Tantas Hola, mi lunas. querida amiga. Aquí ¿Cómo estás, estamos. querida amiga Cristina? Gracias. Qué gusto saludarte desde México, allá a Chile. Ya sabes que yo me encanta estar contigo, me encanta compartir y pues un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que es canalizar, ¿no? Porque así nos hemos conocido también las dos. Nos hicimos amigas, hicimos una amistad a partir de empezar a hablar un poco estas cosas que nos pasan solamente a las personas que canalizamos, ¿cierto? Y Sí, como de ese entendimiento empezó ahí, ya van a ser 2 años que seguimos en contacto y también compartiendo de los trabajos que realizamos, a veces, bueno, aprendiendo también, ¿cierto? Yo por lo es menos que he además aprendido. solamente nos podemos entender las que vivimos esto, ¿no? Solamente podemos entender lo que sentimos, lo que percibimos. Nuestra sensibilidad es tremenda. Y pues ya casi 2 años, amiga. Así es. Y bueno, nos atrevimos ya a dar este paso de salir las dos juntas, que era algo que siempre habíamos querido, juntar nuestros canales de YouTube y darles un significado a partir de nuestras propias experiencias. Entonces, esto del podcast, pues nos viene de perilla. Y bueno, preguntarte cómo fue que empezó también tu camino en relación a esto de canalizar, como para contextualizar un poco lo que vamos a conversar, ¿cierto? Empezar con esto. Claro, sí. Pues mira, como tú ya bien sabes, y aquí para comentarle a todos los que nos están siguiendo, y pues también para que ellas encuentren a veces es muy importante el sentir que no eres tú solamente, ¿no? O que lo que te está pasando no es algo raro, porque también eso es bien difícil. Por ejemplo, a mí de chiquita, pues no me entendían mucho, no me comprendían mucho lo que yo sentía, y pues yo empezaba como que a soñar las cosas, o de esta de que te vienen como pensamientos, como intuición, como que de pronto no sabías exactamente de dónde te venían información que muchas veces ni tú misma conoces, ¿no? Pueden ser temas que además tú no manejas. Entonces, bueno, yo vine así desde nacimiento, desde que llegué, fue más evidente, yo creo, por ahí de mis 5 o 6 años que yo tengo así como que recuerdo de que me llegaban pensamientos, muchas veces pensamientos, no sé si te llegó a pasar, pensamientos como muy oscuros y de repente decías, ¿por qué estoy sintiendo yo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y ahora que yo trabajo también con niños pequeños que los están diagnosticando con otros trastornos, te das cuenta que no, que lo que pasa es que son muy sensibles y empiezan como que a tener esa intuición, esa canalización, esos mensajes que no vienen exactamente de ti. Vienen de una sensibilidad superior y muchas veces esa sensibilidad extrema, vamos a decir, es la que te hace sentir, leer, un poco mapear lo que está sucediendo alrededor, porque no es que uno llega y canaliza, sino que también tiene un sentido, ¿no? Tiene Y algo. Yo recuerdo mucha también cuando, sensación. sí, una sensación muy fuerte, como que ya no depende de ti. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba a fallecer una tía y en un minuto dado yo llegaba del colegio, algo nada que ver, y subía una escalera para llegar a mi casa y entonces siento como algo que me va a caer encima, Ujú, ¿no? ujú, Como que me hago a un lado. Entonces yo ujú, digo, qué rara sensación, como un viento, algo así. Y ujú. entonces después cuando llego a mi casa me doy cuenta que eso era lo que había pasado, ¿no? Con Ujú. ver, más o menos el contextualizar el ambiente, lo que veía yo alrededor, y entonces digo: "Ah, esto es lo que yo sentí". O las emociones que sientes de otras personas. No sé si pueda contarte, una vez algo me pasó muy simpático. Iba yo en el metro de la Ciudad de México, y iba muy lleno, y de pronto me llega un pensamiento y empiezo a pensar, tengo cáncer, me voy a morir de cáncer, estoy muy enferma. Y yo misma me quedé pensando y volteé para arriba y dije, ¿tengo cáncer?
Eso fue hace muchísimos años. Yo tengo cáncer, ¿por qué no? No, ¿cómo? Va bajando la gente y de pronto del otro lado del vagón, muy a la orilla, veo una persona, una señora, que traía su turbante y pues supongo se veía claramente que estaba enferma. Y me quedé pensando y dije, wow, estoy sintiendo lo que ella está sintiendo, estoy pensando lo que ella estaba pensando. Eso era lo que yo estaba resintiendo. ¿Para qué? Pues muchas veces te llegan esas sensaciones para poder tú confirmarle a la otra persona que es su emoción o lo que sintió la persona que ya partió. Exacto, decir que no solamente uno canaliza, digamos, en el ámbito espiritual lo que es, un espíritu en sí, sino que uno también lee un poco lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Al pasar, por diferentes lugares, uno siente sensaciones, Ujú, esas sensaciones te invitan un poco a mirar o no, o tal vez a no mirar, ujú. dependiendo la sensibilidad, y ahí es cuando uno empieza como a graduar este tema, porque justamente, pues la idea no es estar sintiendo todo, ¿no? Como la película Sexto Sentido, ¿no? Tal cual. Que uno como que va para una parte y dice: "Ay, Dios mío", y como Ajá. que no es la idea, ¿cierto? De pronto Entonces cuando vi la película me sentí comprendida. claro, exacto. Yo también decía: "Ay, Diosito, si por eso será que se me pone la piel de gallina cuando voy a Ujú, tal o cual lugar". Eso ya es como, yo digo que es el preámbulo, porque esto es como todo un mundo, ¿no? Y pienso yo, no sé si tú estás de acuerdo, Aline, que todos podemos canalizar. Lo que pasa es que no sí. todos tienen como esa predisposición o esa, vamos a decir, condición, Hoy lo eh, llamamos estar despierto, ¿no? O sea, abrirte, abrir tus dones, percibirlos, sí, ya sabemos los que llegamos así desde, les digo yo, desde paquete, ¿no? Llegamos así y todo el mundo te dice, es muy chistoso, no se te pasa, que te digan, ay, qué padrísimo que puedes hacer esto, y tú no siempre, no en todos lados, muchas veces ni siquiera escoges qué vas a canalizar, pero definitivamente todos tenemos esa capacidad, solo que unos todavía no la tienen trabajada, todavía no la tienen abierta. exacto. Y sobre todo que ha venido avanzando este tema de las canalizaciones hoy por hoy. He visto como mucha ridiculización también a personas que canalizan, bueno, también porque lo han hecho de alguna manera como un poco extraña, ¿cierto? Hay que pensar que en el mundo real, pues de las percepciones y de también las aperturas, las creencias o lo que sea, pues también tratar de que sea coherente esto de canalizar, o sea, porque para uno puede ser coherente, oye, sí, lo que sentí tiene sentido con Ujú, esto y con lo que está, pero si tú se lo cuentas a alguien es como un sueño, no siempre vas a tener sentido, o sea, porque para uno puede tener sentido, pero para otra persona decir, y esta persona que está fumando, ¿de cuál está fumando? Porque no le entiendo nada, ¿cierto? definitivamente, Cuando yo definitivamente, sí. Cuando yo estaba, hace, no sé, pues hace 20 años, me acuerdo que yo hablaba de este tema, no, es que todo es como la Matrix, decía yo, cuando recién salió la película. Y yo hasta ahora me acuerdo de alguna persona que por ahí me trató de loca directamente, ¿no? Como diciendo eso es ciencia ficción, o sea, y ya vemos que actualmente ese tema pues tiene un boom impresionante dentro de lo que es la comprensión de nuestra propia realidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que hace 20, 30 años no se entendía así. Hace 20, 30 años estabas pirada, ¿no? Hace 20, 30 Y años te quedaban viendo raro, ¿no? claro, pero si te fijas, lógicamente, con lo que tú dices y lo de los niños especiales también que tenemos ahora, que ni bien nacen ya les ponen una etiqueta y un Ujú, diagnóstico, pues sí. nos damos cuenta que cada vez el ser humano se abre como a nuevas maneras de percepción o de entender esta realidad y también de recrearla, como de, si me están diciendo, no sé, pues hablemos de niños que pueden entender o hablar más de 3 idiomas y los mismos papás no entienden cómo es posible, ¿no? O que Ujú. tienen demasiada inquietud, pero es porque están sintiendo todo lo que pasa alrededor. ¿Qué podríamos Eso, decir?
Por Eso me ejemplo, en pasó un mucho, ¿sabes ejercicio. qué? Con los chicos de, los chicos, algunos chicos que tienen algún tipo de espectro autismo o a otros que tienen TDAH, les quieren empezar luego a medicar y he encontrado niños que sí están medicados chiquititos, muy chiquitos. Y cuando Exacto, los vamos ayudando y les vamos descalzando, ayudándolos a conectar con su energía, porque además uno piensa que no entienden y ellos entienden perfectamente bien. Los empiezas a exacto, ayudar a que canalicen su energía, que la vayan pasando, a que ellos mismos vayan soltando esta emanación energética y no se sientan como baterías sobrecargadas, ¿no? Entonces tú exacto. los vas ayudando y ellos empiezan a regular su ritmo, empiezan a calmarse hasta que poco a poco casi les van desapareciendo el medicamento. No las situaciones son iguales, no todas las personas presentamos lo mismo. Hay muchísimas factores que varían o que cambian. Simplemente tienes que ser más perceptivo a entender cómo es que los demás reaccionan o ven las cosas. Exacto, aquí igual hablamos de factores cuánticos respecto de las historias con los niños que nacen con dones, porque si la mamá cree, por ejemplo, en el diagnóstico y se cierra y empieza como a mirar a su hijo desde esa óptica, pues obviamente su hijo va a responder a ese estímulo. Pero si el estímulo es, bueno, ya, esa es una pequeño paréntesis dentro de todo lo que está viviendo mi hijo y uno lo potencia y Ujú, empieza como a mirar el tema de otro punto de vista, no solamente ujú, de la educación formal, sino de cómo uno mantener un propio mundo alrededor de este niño, ¿no? Entendiendo que es capaz de hipersentir. Pero lo que decía también hace un momento es que si un niño está en un departamento viviendo, como no tiene tierra, no tiene conexión con la tierra, puedes sentir lo que está pasando en el departamento de abajo, en el sí, departamento de arriba, en el de más sí, acá, y hablando también de todo lo que es electromagnético, de los ujú. cableados eléctricos, de todos esos temas frecuenciales, Y ¿no? además todo el tiempo están en una pantalla. Exacto, si estáis antes era la televisión, ahora estamos con los teléfonos, las Ujú, tablets, todo tipo de cosas y cada uno tiene una frecuencia, una emanación por la antena que sí. ocupan y todo. Entonces, ahí estamos hablando de varias cosas, ¿no? Entonces, estamos diciendo que Es amplio el es tema. muy amplio, es muy amplio. Entonces, por eso estamos hablando desde nosotras nomás, un poco lo que ha Exacto, sido nuestra experiencia. exacto. ¿Cómo distinguir que una percepción es auténtica de la imaginación, no? Esa es Difícil, una porque buena muchas veces, observación. no sé si te ha pasado que de pronto canalizas y de pronto te preguntas, bueno, ¿eso es lo que yo quiero ver o es lo que en verdad estoy canalizando? O estoy canalizando lo que yo quiero sentir o lo que yo quiero que pase, ¿no? A mí me han preguntado muchas canalizadoras, es que no sé cuándo es mío y cuándo no. Entonces, por ejemplo, como también me mencionabas, ¿cuándo es intuición solamente, no? ¿Cuándo es canalización? ¿Cuándo? O sea, hay muchos parámetros que nos tienen Parámetros. que guiar, ¿no? A mí ¿Cuándo lo que sabes que estás canalizando? Es claro, que hay emociones y hay energías muy, muy precisas, muy exactas. De pronto sientes como mucha energía, porque canalizar duele. Muchas veces cuando canalizas seres de luz de mucha energía, pues traes toda su carga energética y digo yo, siento como si me estuvieran recargando encima de mí, exacto. ¿no? Entonces, aquí yo creo que por lo menos, bueno, si lo puedes imaginar es porque puede ser real. Ahí es como Ujú, que vale la pena saber que, que entre la imaginación, la percepción, no hay un sesgo. O sea, porque se quiere como entender que, no, es solo tu imaginación. Ojo, si me lo no, puedo imaginar, significa que algo está pasando. Tengo que observar eso que creo que estoy imaginando, ujú. Y porque la realmente pregunta, pides tú una confirmación, a ver, confírmame por favor de algún modo que esto es, digo, cuando no tienes práctica, ¿no? Nosotras pues ya sabemos que estamos canalizando y de pronto dices, a ver, algo me está llegando porque estoy empezando a hablar de algo que yo no manejo, ¿no? Que yo no sé, por ejemplo, no sé si te ha tocado canalizar temas que tú no manejas, no tienes ni idea.
Y de pronto empiezas tú a hablar, 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 y a mí me ha pasado en consultas que me dicen, es que es como si me estuviera hablando mi papá, hasta me estás hablando de la misma forma, el mismo tono, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, Exacto. yo O nada sea, más te uno estoy diciendo lo que es el recibo. contexto terapéutico, el contexto al que lo hemos orientado nosotras, ¿cierto? Que es, Sí. canalizar bajo el contexto terapéutico, es decir, que no es que yo voy caminando por la calle y voy canalizando, que no es que yo me encuentro con no sé quién y empiezo a canalizar, o sea, no. Hombre, pero Solamente sí pasa, ¿no? De pronto, así como te conté la del metro, que sí vas sí, diciendo, bueno, es yo iba en lo muy mío, pero conectaste tanto con la energía de esa persona, porque está tan fuerte, o sea, estaba de verdad muy fuerte su tristeza, su preocupación, su sí, sí, angustia, que de pronto sí puedes ir percibiendo en el ambiente, o cuando llegas a un lugar que no te gusta, que sientes exacto. energía y que dices, no, 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 aquí O no. que antes ya de salir de la casa tú ya dices: "Uy, no me tinca, no, pensé Ujú, ir, pero así como me siento, no, voy a tener que cancelarlo porque me siento pésimo". ujú. Te empiezas a sentir mal, o es el típico, se me olvidaron las llaves, me vuelvo a regresar. Se me olvidó otra cosa, me vuelvo a regresar. Se me olvidó la cartera, ya dices, no, ya son muchos, ya es un lugar al que Sí. no tengo que ir, ¿no? O simplemente entender que a veces como que, digo yo, los angelitos del tránsito están como calibrando tu salida, ¿no? Para que si ya sales, salgas ahí como bajo el control de tránsito angelical, ¿no? Así es. Y sobre todo, hacerte caso, porque cuántas veces dices, no, 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 no pasa nada, no, no, sí voy, y sí Claro, pasa algo. exactamente. Es como, a ver, aquí es como si uno tuviera una serie de parámetros, que es lo que es canalizar, y uno los utilizara a favor en la vida diaria. Entonces, la idea es no sobrecargarse de canalizaciones innecesarias y utilizar Ujú, estos recursos como para, como dice Aline, el minuto que tengo que salir, a ver, ya voy sintiendo. Me conecto con alguien, pues también voy sintiendo, ¿no? ujú. Que un poco es lo que no está pasando hoy por hoy en nuestra sociedad, o sea, al contrario, ¿no? Si tú vienes y dices: "Es que me pasó esto y siento esto", uy, está está muy emocional, Es ¿cierto? chistoso porque hace unos días, precisamente, no sé si te pasó, yo estaba sintiendo mucha energía. Bueno, obviamente con las energías de la Tierra, están mucha energía, mucha. Yo sentía calor, pero no sentía calor así como del sol o del ambiente, sino sentía calor de dentro hacia afuera. Y entonces yo pregunto y les digo a mis terapeutas conocidas, ¿no? Le digo, oye, me siento así. Y lo primero que me dijeron fue, ¿no serán tus hormonas? Y yo, no, no son mis hormonas. Estoy preguntando qué está pasando porque estoy Sí, sintiendo también, mucha energía, ¿no? O sea, sí, pero no era en ese momento, o ¿no? sea, Entonces, sí, es tú una de las sabes cosas. Tú sabes diferenciar como que lo que es tu físico, lo que sabes que no te pertenece. Esa es la parte que tú tienes también que aprender a diferenciar. Y sobre todo, sí o sí, siempre tienes que limpiar tu energía. Exacto, esto nos lleva inevitablemente a esa parte, ¿no? De que esto de la intuición, o de guiarse por la intuición, te lleva inevitablemente a considerar una serie de aspectos que tienen que ver con la asepsia energética, que de Mm, seguro, una persona que no le da importancia al hecho de que canaliza o intuye, pues no los toma en cuenta. Esa es la ujú, diferencia, ¿no? Porque no es que los demás no canalizan o no pueden tener estos dones, vamos a decir, sino es que no le han dado el peso o la importancia, por lo tanto, ujú, están dormidos estos parámetros que se abren una vez que uno le toma valor al tema de la percepción y que uno dice: "Ah, en realidad tengo 2 opciones, o pienso que realmente algo pasa conmigo", ¿cierto? Que tengo que medicarme, una cosa así, ujú, o empiezo a tomar en cuenta esto y a adiestrarlo, a educarlo, a tomarle un sentido, un peso, y que no es cosa que voy a estar ahí leyendo espíritu 24/7, pero sí voy a estar ujú. atenta a lo que voy mirando, ¿no? Sobre todo las personas que van manejando también, o que van en la calle, van mirando las señales, como decimos, ¿no? Van mirando Sí. eh, sé que a lo mejor tengo que ir un poco más lento, tengo que, qué sé yo, es como una especie
digo yo, de nuevo parámetro de visión. No sé qué opinas tú al respecto. Y sí, porque alguna vez me pasó que iba yo manejando y me freno, porque según yo se atravesó alguien, estaba segura de que alguien se atravesó. Y cuando freno no había nadie. Y yo, oh, rayos, ¿no? Sí se atravesó alguien, pero no era físico. Y es difícil, es muy complejo. Sí lo tienes que ir, si lo quieres llamar así como que educando, porque si no, terminas diagnosticado con cualquier otro tipo de cosas, porque si yo hoy les digo, es que escucho voces que me dicen qué tengo que hacer, pues ya te cuento dónde termino. Exactamente, pues no es como algo como para andarle explicando a todo el mundo que uno canaliza o que anda emocional o que anda sensible hormonal, porque realmente tomarle el tema a la intuición, pues es también saber reconocer ciertos parámetros, como dije antes, pero ya más como de sabiduría, de conexión, ya que va más profundo, ¿no? Que tiene que ver ya con el alma, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con un sentido, un propósito también. Y bueno, Con ahí viene. trabajar tu sensibilidad. Exacto, porque sí, o sea, yo encuentro que esto no es lineal, sobre todo ahora en No, la nueva era, lo que estamos entrando, no es ujú, que hay, es blanco o negro, o no, es así o asá, sino que ujú, son muchas opciones dentro de una misma. Por ejemplo, el ejemplo que tú diste de, ay, es que no será que andas con las hormonas. Bueno, pues sí, una de las opciones es hormonal, de seguro que sí, pero eso no así es. niega justamente la otra parte, que es la intuitiva, más bien lo contrario, la reafirma, es decir, está conectado. No es Ujú, que porque tú estás en la plenipausia estás pasando cosas raras, sino que de así es. alguna manera tu cuerpo te está diciendo, oye, conéctate, porque si Ujú, estás en desconexión, pues y vas a empezar a sudar y te van a empezar cosas, mientras que si tú como que te alineas con todo este movimiento, pues la vaya a pasar mejor. O sea, no digo que se vaya a quitar el síntoma, lo que sea, sino que vas ujú. como a empezar a conectarte, ¿no? Y Como que eso. también te van preparando a lo que vas a trabajar. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, antes de que ya te pidan hasta la consulta, tú empiezas a sentir algunas cosas, bueno, llega alguna presencia que se quiere manifestar en ese momento, quiere dar algún mensaje, y ya mucho más tarde llegan y me dicen, oye, ¿me puedes dar una consulta? Y ahí es donde digo, ya estaba yo empezando a canalizar para esa persona. Exacto, a mí me ha pasado sentir cosas como Ujú, físicas, así, y después ujú. más tarde, cuando estoy con el consultante o la consultante, digo: "Ah, Sabes que ayer era. por esa Ujú, razón me estaban como preparando", porque si ujú, no, yo no sabía que era lo tan fuerte que le había pasado al consultante. Inevitablemente, o sea, eso no es muy agradable, ya, pero uno lo ve así como en una fase de exploración, ujú. como que todavía llega a ser algo que uno dice: "Ah, qué interesante", ¿te fijas? Porque Como además para mí. cada vez aprendemos algo diferente. No me digas que en todo el tiempo que llevamos, digo, ya llevamos bastante tiempo, sí no trabajando como tal, ¿no? Sí también, pues canalizando, porque bueno, te digo, desde Ya chiquitita van yo he así canalizado y desde sé que es igual. pequeña, Por eso claro. conectamos muchísimo tú y yo, ¿no? Sí, Y, y y vas trabajando con aprendiendo a personas de todo canalizar parte del mundo, claro. ¿Cuántos años ya? Yo creo que en mi caso, sí, como unos 30 serán, y algo, ¿no? sí, bueno, sí, yo creo que unos 20 y tantos años, si no es más, porque yo empiezo a reconocer esto, ya tengo 47, reconozco esto ya, pero así firmemente, yo creo Ujú, que hace unos 20 años, justamente, como que. exacto. Porque, claro, con la maternidad también se te va desarrollando un poco Mucho, más. No es que es mucho. obligatorio que todas las personas que analicen tienen que ser madre o padre, pero No, sí creo que es una parte como de la maduración del ser humano, el hecho de vivir por otro ser, y a lo mejor ahí aprendes a mirar más aspectos que no habías considerado, porque te tienes que adelantar a la jugada para proteger a este ser humano que te tocó criar. Entonces, sobre todo las que somos mamás de así es. estas generaciones, ¿no? Que vienen también con temas allí muy de mucha
como inteligencia, Ujú. de mucha curiosidad, de Sí. mucha, como que ya Te vienen con toca otros chips, guiar digo yo, bastante, sí. Es mucho ¿cierto? la guía que tienes que darles, porque tienes que ayudarlos a entender qué sienten, por qué están sintiendo eso. No nada más trabajan con sus emociones o con, reiteramos, ¿no? Con sus procesos hormonales, mentales, emocionales, sino también trabajan con lo que sienten afuera. Justamente, con todo lo que está afuera. Y ahí tú ya también le vas tomando el pulso, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo exterior? ¿Cómo está la gente? ¿A qué Ujú, responde? ¿Qué estímulos son para las personas? ¿Qué valores también? Vemos hoy por hoy, no sé, las personas que se sienten con derecho de ser impulsivos o reactivos. Yo no digo que no haya que reaccionar, obviamente, a cosas claro, raras, pero sí creo que hay personas que van al choque y hacen que los ambientes comunes se pongan tensos y es valorable cuando justamente hay respeto, hay tranquilidad, hay el espacio para que la persona hable. Se valora mucho ese tipo de espacios cuando uno, y si no te saturas, po. Si estás en un te ambiente donde saturas, te te saturas. saturas, Yo, a mí me pasa que tengo que bloquear porque de pronto es mucho el empuje energético y digo, yo ya me voy, ya, se acabó. sí, aquí Hay llegué lugares y el a los que no puedes ir. o no sé si te pasa que a uno como que le pone mute y empiezas a escuchar a que siguen hablando y tú, sí, sí, pero ya te saturaste. Yo ya acabé, entre lo que escucho acá y lo que escucho allá está difícil, ¿no? O lugares a los que no pueden ir, Disociación obligada. cementerio, Claro, ¿no? hospitales, Velorios, hospitales, o sea, claro, son lugares energéticos que manejan una energía muy baja, porque estamos hablando de sí, enfermedad, de mucha tristeza, enojo, tristeza. toda la baja vibración, y entonces además ahí hay muchas energías. Claro, uno tiene que aprender a mimetizarse, bloquearse, abstraerse, graduarse, vamos a decir, según el lugar donde uno va, porque a veces toca ir a estos lugares, entonces uno también tiene que empezar a tomar medidas de precautivas Protegerte, respecto de aquello. protegerte, ¿no? Hacer tus bloqueos Protecciones. energéticos, proteger terminaciones de chakras para poder avanzar, pues pasar un momento no tan pesado, ¿no? O no agarrarse a alguna cosa, porque uno llega a ser tan sensible que de pronto sin querer uno empatiza por ahí y ya se agarra por ahí alguna cosa que no es de uno, y entonces el abracito, lo que sea, y entonces por eso es necesario llevar bueno, yo digo que hay que protegerse el ombligo, Sí, llevar como algunas cosas ahí que resuenan más o menos con el proceso sí. personal también, porque para qué estamos con cosas si yo te puedo decir un montón de cosas, pero si la persona no resuena con eso, no le va a llegar. Ese ya será otro programa. Sí, pues sí, ya es otro episodio, ¿cierto? Oye, pero aprovechando ese tema, entonces la pregunta queda aquí. ¿Cuál es la diferencia entre canalizar, intuición y mediumnidad? Buenísimo. Sí, pues si te fijas, las 3 están integradas, ¿no? Porque si no hay intuición, no hay mediumnidad ni canalización. Yo diría que la mediumnidad es un tipo de clarisintiencia, clariaudiencia, como combinada, porque ahí es como ya más en estéreo, como que Exacto. ahí ya tienes la conexión, ya sea por visión, por audición, o sea, el mismo hecho de canalizar ya requiere de una clariaudiencia, o sea, porque vas a escuchar, ¿cierto? Vas Sí, a ya tienes ahí sentir tus tres claris, la exacto, sensibilidad, la audiencia y la visión. y la visión, pero no siempre están integradas las 3. Yo creo que No, el rato que estén integradas ya vas a poder como ver, pero no significa que esté en tu dimensión, no significa que esté material, a mí me sino pasaba de chiquita, era horrible, así literal el sexto sentido, tal cual. ah, Me pasaba que los veía tal cual se habían ido, entonces eran unos sustos terribles.
Oh, Y sí, mi entonces yo le tenía mucho miedo a estar sola, no me gustaba estar sola, ni me gustaba estar en lugares oscuros, ¿no? No me gustaba, por ejemplo, si era la casa de 2 pisos y yo tenía que subir, alguien tenía que ir conmigo, o tenía que estar alguien arriba, si no, no subía hasta que alguien subiera, claro, ¿no? Era súper fuerte, empiezas a sentir efectivamente así como que dormido, empiezas a sentir una sensación de frío, si es una energía, por el la peso, mayoría ¿no? de veces es una energía pesada. Empiezas a Pesada. sentir como frío y sí los veía tal cual, así, con todas sus heridas y todo esto, y yo me espantaba mucho, hasta que afortunadamente conocí a alguien más que también le pasaba lo mismo que a mí, pero ya de adulta, y me decía, no, es que diles que no los puedes ver así porque te asustan mucho, Eh, claro, ¿no? exacto. Siempre me han criticado, uy, que la Cristina, enojona, su carácter, bueno, eso cuando era chica, pero ahora yo creo que no soy ni la sombra de eso, pero me queda ese tema para yo poder, enojarme. Justamente cuando pasa este tema, oye, pero que falta de respeto, ¿cómo se te ocurre presentarte? Y más encima cuando estoy durmiendo. Oye, pero por favor, no, no estoy dispuesta a escucharte. No, que el mensaje para ni siquiera mensaje, ni qué mensaje, quiero Mándame un dormir. mail. Entonces, yo lo siento mucho, pero ahí sale mi mal humor, po, o sea, con mi sueño y con mi hambre no se puede meter. Yo lo que les dije es, ¿sabes qué? Así no, porque vivo asustada. Y yo me la vivía asustada, todo el tiempo Sí, estaba asustada, ¿no? Ya como la sabes que siempre serie, ¿no? pasaba eso de que llegan y te dicen, bu, ¿no? Y tú, Sí. pero porque tú traes tu propio tema y alguien más, No, yo alguien soy de más padeció tu garabato, paciencia, dices tú. de puros improperios, no, yo ni te puedo, no es reproducible todo lo que yo digo cuando yo me Tendríamos enojo. que poner muchas pis. Sea, pu ya. Sí, sí. Y Hoy creo que ya mejoró ese tema. Hoy simplemente claro, empiezo a sentir su presencia aquí. Siento una energía muy fuerte de este lado. Siempre, yo sé que cuando es de este lado es alguien que trascendió o que no está en este exacto, plano. Llegan de este lado, siento su energía y en mi tercer ojo los empiezo a ver como cuando partieron, pero no lo que les pasó, sino ya la edad en la que partieron. Y lo exacto, empiezo a sentir el dolor del por qué se fue. Dolor de cabeza, dolor de exacto, corazón, me empieza a dar tos. En cuanto doy el mensaje a la persona que lo tiene que recibir, se me quita. exacto. Yo también he pasado la misma, como que hace un poco tiempo falleció un tío, lamentablemente no lo pude ir a ver a su despedida, pero, ¿cómo está tío? Sí, pues sí, para eso es el don, ¿cierto? ¿Sí? Cómo se siente, todo aquello. Y bueno, yo hice mis preguntas, recibí la Ujú, información y justamente me pasó lo mismo, sentí todo el malestar, todo lo que le ujú, pasó, me lo contó cómo había sido y me dijo que estaba bien, pero esa es una forma amigable y amorosa ujú, contigo y con la otra persona, pues te fijas, no sí, ese tema sí, de chuta y de asustar y todo el no, tema. Aquí no. yo, por ejemplo, tengo también algún vecino que ya trascendió y yo le doy los buenos días cuando le veo. Yo paso y digo: "¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes", lo que sea, pues si está ahí, pues, ¿qué quieres que haga? Y Bueno, nada pero es más. que además también ya aprendimos a trabajar esta parte de entender que no es que trascendieron, es que simplemente cambiaron de plano, Exacto. No siempre lo entienden así también. Es ¿no? como que Entonces, yo no te digo que si me pasara a mí, por ejemplo, con alguna de mis hijas, que ojalá no les toque trascender, que yo te digo, ay, no te preocupes, por ahí andan. No, obviamente no. Pues los no, extrañas, extrañas el físico, los quieres. Obviamente tenemos todavía esa parte humana, ¿no? exacto. Pero sí, obviamente entiendes que simplemente cambiaron de plano. O sea, simplemente nada más cambiamos de vibración, o sea, dejaron un cuerpo físico, pero realmente su energía y su vibración sigue ahí. Exactamente. Y aparte que no es sola porque aquí la pregunta era de la intuición, la mediunidad y la canalización. Y como decíamos, esto es amplio, no es solamente un tema con los espíritus, sino con el No. mundo invisible. Y Ujú, allí a veces hay mensajes, hay cosas como señales de tránsito, a veces te llegan mensajes
¿qué es tal cosa? Y es como una información que estuviera en el éter y de pronto tú dices, es que esto es por eso. ¿Te Ujú, fijas? Porque lo pillas, lo procesas y dices, es ujú. que esto es así. Pero no es que tú estás, o sea, yo quiero decir que esto no es nada extraordinario, por supuesto lo No. es, lo es en este momento, en esta época del ser Ujú. humano, pero yo estoy segura que en el futuro esto va a ser mucho más natural, el tema de agarrar una info como si hubiera la nube, como si fuera parte del internet, pero etéreo y uno poder decir, es que esto es así, ¿te fijas? Porque se ve Bueno, la energía, se y siente. también podemos tratar el tema, por ejemplo, un poco de lo que es el conectar una con otra. A ti y a mí nos También, ha pasado. El que también. tú me preguntas o yo te pregunté, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Porque sientes como que tú misma, yo digo yo, te habló mi alma, ¿no? O sea, mi alma fue y te dijo, oye, aquí está mal, ¿no? Y entonces Es los comunicamos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿No? Ya sé que algo te pasó, ¿qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Porque nos empezamos a aprender a comunicar nuestras energías. Eso también es súper femenino. No sé si pasa con los hombres también, pero por lo menos entre amistad de mujeres es mucho más fácil de saber lo que le pasa a la otra, ¿no? Como Ujú, decir que si hay confianza, por supuesto, y cercanía, como en el caso de nuestra amistad, pues al tiro ya entendemos más o sí. menos cómo es el tema. La lectura es Ujú. mucho más clara, ¿no? Porque hay esa apertura. Sí, pues bueno, obviamente es cuando tú conectas con una persona, cuando tu energía es afín a esa persona, ¿no? Y te pasa también, por ejemplo, con tus hijos, ¿no? Cuando de pronto dices, algo no me gustó, Exacto. ¿qué Entonces está tú creas pasando? ahí como el ambiente o los parámetros para que la otra persona se pueda desenvolver y te pueda decir aquello que yo siempre me acuerdo de esa expresión en México, ¿qué traes? ¿Qué traes? Sí, ¿qué traes? Es como justamente trae toda esa información, esas pequeñas frases, así como diciendo, como dime, Cuando, ¿cierto? cuando mis hijas estaban en secundaria por ahí, yo les decía, mejor dime tú, porque de todas maneras me van a decir ahí arriba, me voy a enterar. Exacto, exacto, ¿No? ¿no? Porque conectas y sabes que algo no está funcionando y entonces tú empiezas a preguntar, a ver, ¿qué no está funcionando? Y te dicen, mira la mochila o mira el cuaderno o mira esto y ahí vas tú, que tú podrías decir, es la intuición. Hombre, entre la intuición y la canalización. Exacto. Y también el sentido común, porque también tienes que racionalizar aquello que estás intuyendo y traerlo a la realidad para que te sirva como herramienta. Ujú, exacto. Lo que pasa es que no es, el problema no es lo que sientes o lo que te llega o lo que tienes, sino el problema es cómo lo usas, cómo lo ocupas, para qué lo ¿Cómo? ocupas. ¿Para qué? Y aquí viene el tema de la sanación y también el tema de las terapias, porque, claro, ahí uno empieza como a trabajar interiormente también y a darse cuenta potencialmente cuál es la enseñanza. Ya uno se va en la profunda, obviamente, con las Ujú, experiencias, pero es que a veces son tan fuertes, ¿cierto? Como que uno ya sí. dice, bueno, esto ya la media señal, querías una señal, ya aquí está la señal. Entonces, Ya no te llegó la señal, te la gritaron. claro, te dijeron: "¡Ey! Oye, ya, ¿hasta cuándo?". Entonces tú lo que haces es: ¿verdad? Por esto es". Entonces, como que no queda de otra, o avanzas y sanas aquello que no sé si es solamente la palabra sanar, ¿tú qué opinas, Aline? Es como avanzar, es más cosas, ¿no? Es que es muy complejo, porque ¿cuándo no te ha pasado que das una canalización que al paciente no le gustó escuchar? Y te dicen, no, ¿cómo También. crees? Hay cosas que te guardas porque tampoco puedes decir todo porque la gente tal vez no está preparada para ello. Y de No, repente, cuando les pasa, llegan y te dicen, no, es que me pasó lo que me dijiste hace 6 meses. Digo, claro, es que también tiene que ver con tu proceso. o sea, ¿Cómo es estás viviendo tú traducirle. el camino? Yo lo veo así, no sé, como que uno le traduce al consultante su proceso en el idioma que lo puede entender dentro de su proceso. O sea, como decir, no le puedes decir algo que le cause disonancia cognitiva, o sea, como que diga,
Por ejemplo, oye, es que no puedes vender ese terreno que quieres vender porque resulta que aunque figura en los papeles que es tuyo, pero no es tuyo energéticamente. Entonces, como que la persona va a decir, onda, hello, ¿qué está pasando? O sea, no es racional, Bueno, ¿ya? lo vemos en la película esta de Disney, ¿no? De Encanto. Claro, El Bruno, que decía, no, es que él te echa la sal, él te está diciendo las cosas. No, es que tú nada más estás viendo lo que viene, no es que tú lo pidas. exacto. Es como No más, pasa porque tú lo dijiste, tú estás viendo lo que viene. Y no exactamente, siempre es grato, no no siempre es es bonito. no es bonito, po. Entonces ahí no es que uno le maquille, pero es que tiene uno que decírselo en un idioma que lo pueda entender la otra persona, porque también hay niveles de percepción donde Sí, hay personas que son desconfiadas, ¿no? Entonces pueden pensar que tú le estás diciendo algo quizás con qué intención, entonces uno tiene que sí, tratar de adelantarse más encima de esa parte, porque tiene que entender hasta dónde está la visión del sí. consultante Y respetar dispuesta sus tiempos y sus procesos. sus procesos, porque de lo contrario es invasivo lo que uno Sí, le pueda compartir. Pero y hay veces que yo digo, si el universo me puso aquí es porque tengo que decírselo. Ahora, ¿de qué manera se lo digo? Bueno, pues con harta sabiduría, pero y si no me alcanza la sabiduría, será nomás, pues, ¿te fijas? No, ya, por algo estoy aquí. y nos Entonces, así toca. también Luego de va a pasar. repente les dices, no, ¿cómo? No mates al mensajero, ¿no? No culpes al mensajero. Exacto, yo solo pasaba por aquí, así que eso es el mensaje, adiós. Exacto, Ahí exacto, verás. Bueno, exacto. aquí es como, porque vemos esto de canalizar de una manera así como que está, no sé, por una parte siento que todos inevitablemente canalizamos a cada rato, pero tampoco la idea es estar canalizando todo. Y sin embargo, está presente este mundo nuevo, invisible, así como a la mano del ser humano. Por eso ahora vamos a ver estas frases y cada una va a dar su comprensión. A ver, dice aquí, solo algunos tienen ese don. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que lo tienen todo. Simplemente hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. ¿Verdad? Lo mismo opino. Yo también creo que todos tienen, si no es una cosa, es otra, porque una persona Sí, es más visual, una es más ujú, auditiva, una en sueños, más por sensible. ejemplo, Ujú. o todas las anteriores. Bueno, también tienes que encontrar tu lugar mejor para canalizar o tu situación mejor que para canalizar. Porque, por Exacto, ejemplo, hay gente a la que canaliza por aromas. por aromas también. Yo recuerdo a algún personaje como nosotras, que es de TikTok o de alguna parte que dice que tiene esquizofrenia y canaliza, pues entonces como que él tiene asumido que su diagnóstico no representa su don, o sea, como decir, sabe lo que está, él puede ver de todo. Entonces ahí él mismo usa eso a su favor de tal manera Ujú. que nos transmite ahí en sus videitos lo que pilla como para ayudar así o motivar. Entonces encuentro yo loable ese tipo de, como digo yo, que uno pueda ordenar este tema de las claris y no Sí. caer como en juicios, etiquetas, autoconceptos, sino que más bien aprender, no a lidiar, digo yo, sino como a disfrutar un poco más este tema y poderlo pasar por alguna parte, ya sea de alguna práctica personal, algún tipo de disciplina, porque hay para todo, desde artes marciales, yoga, Es que son respiración. muchos métodos, ¿no? Por meditación, gente que necesita estar meditando para poder Claro, canalizar. Cuando estás usando agua, por ejemplo, yo canalizo muchísimo con agua, ¿no? ay, sí. A mí Estoy me lavando calma, trastes, como estoy que en yo agua, hago y me calmo. ¿no? No sé Entonces, de tú qué me tienes calmo. que encontrar cuál es tu medio, qué te lo activa, qué te lo expande con música, con sonidos, qué te Exacto. expande ese don, qué te ayuda a despertarlo.
Y también cómo acallarlo en ciertos minutos, ¿no? Como que la Sí, intrusión de pensamientos también no sí, debería ser así como algo no. tan fuerte, debería como ser así como ya vamos despacio. Con una amiga también que es terapeuta conversábamos que ella le puso nombre a su mente. Entonces, cuando empiezan los pensamientos intrusivos, ella dice: "Oye, Lourdes, ya cállate que quiero dormir", ¿ya? Y yo Sí, le decía: o "Pucha, podríamos ver otra película que decía Silencio Bruno, ¿no? O sea, apágate, cállate, apágate ya, o sea, ya cállate. silencio". Y yo le decía: "Oye, tu método es súper más avanzado que el mío", porque el mío era el sartenazo imaginario en la cabeza. Yo nada más lo que luego les digo es, acuérdense, el envase no aguanta, ¿no? O sea, necesito dormir, necesito descansar, porque eso de estar despierta a 3:30, 4 de la mañana, no Pues no, está funcionándome. Ando todo el comiéndote día toda dormida. exacto, con los ojos ahí pegados al techo, no es la idea, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, sí. aquí podríamos hablar muchísimas anécdotas. Yo creo que para el siguiente episodio vamos a hablar de anécdotas, ¿cierto? Sería muy interesante reunir nuestras anécdotas, también para reírnos un poco y Y que nos dejen distender. en los comentarios a ver qué anécdotas tienen también, ¿no? Para escucharlos. Exacto, como para escuchar también en sus O cómo comentarios canalizan. cómo canalizan y a ver si le tienen que bajar unos cambios porque no les está haciendo bien. Y también porque a veces canalizar también es bueno, ¿no? Equilibrar ambas partes, ¿no? De cómo Sí, conectar y cómo también de, oye, ya, desconéctate, hombre, mujer, sí, ¿dónde se apaga? amiga querida, sí, pues. Es peligroso abrirse espiritualmente. ¿Qué opinas tú? Pues yo creo que hasta cierto punto, no es que sea peligroso abrirte, porque pues tiene que ser, debe ser porque la intuición debe estar, los dones ya deben de estar más abiertos, pero sí es de cuidado, porque yo veo mucha gente que se expone a muchas cosas y terminan mucho peor que como llegaron. Exacto, ahí está el tema del parasitaje, también otro Ujú. interesante título para O de nuestro siguiente dejarse conversación. abierto y andar Exacto, percibiendo todo, ¿no? Eso eh, también es también malísimo. es súper mal estar canalizando 24/7, ¿no? Ujú. Como especie de centinela policía del Sí. subespacio. O Eh, estos lugares abiertos donde se ponen a hacer, que juntan mucha gente, muchos terapeutas y se ponen a hacer limpiezas y todos ahí. exacto, muy malo, pues todo lo que sea masivo, pues ahí ya sabemos Es qué muy hay, ¿no? difícil, Hay de todo. ¿sí? Y si canalizas, nunca te equivocas. ¿Qué opinas? Ah, yo creo que sí, a veces podría pasar, ¿no? Sí, O tal vez, se ¿no te será que te pasan los equivoques? cambios, ¿ah? También tenemos que recordar que nuestra canalización es la energía que tú tienes hasta ese momento. Si tú la cambias, no significa que tiene que ser así, ¿no? Claro, Si tú lo cambias, si tú lo mejoras, si tú recibes el mensaje y te dan la sanación, cómo eh, tienes que cerrarlo, cómo lo puedes cambiar, cómo puedes hacer que sea diferente, y tú lo llevas a cabo, entonces el camino toma otra dirección. exacto, es como la lectura del tarot también, ahí están las pautas. Tú sabes qué tomas de ahí y cómo tú lo usas a tu favor y cambias esa situación, ¿no? Así es. Lo mismo ocurre con las canalizaciones, pues, o sea, como que uno puede decir, sí, en realidad esto es lo que se ve, pero de ahí el rango de acción es Ujú. este, ¿no? ¿Cierto? No es tan exacto, ¿no? Como preguntar, por ejemplo, uy, te quedaste congelada, esperemos que vuelvas. Ahí ¿Ya volviste. se movió? Ya. Sí, se movió. Es como, yo digo que bueno, siempre hay parámetros allí para tener un rango de acción respecto de algo y las cosas no es que son, por ejemplo, a veces personas que preguntan preguntas muy cerradas, como por ejemplo, ¿me está engañando? Ujú. Difícil situación, pues porque en primer lugar, si le dais la respuesta que está esperando, que semejante balde de agua, helada, ¿cierto? Como que sí, oye, te está engañando. No, hombre, o sea, fuerte, ¿cierto? Pero aparte de lo que uno podría causar con la respuesta, ya sea por sí o por Ujú. no,
pues también está acompañada de una serie de factores donde, pucha, también está presente la otra persona que supuestamente está engañando. O sea, aquí no estamos justificando ni normalizando nada, por si No, no, acaso. no, Pero es no, que son preguntas que a lo mejor vale la pena abordarlas en un contexto, así como no de buenas a primeras, y esto, ¿no? Como estoy viendo todos estos panoramas, ¿no? Porque a veces en consulta exacto. pueden aparecer una serie de situaciones. Yo creo que, por ejemplo, canalizar también ayuda cuando hay una persona que está perdida, ¿cierto? Desaparecida. Y ahí también te puedes equivocar, ojo, porque son parámetros que llegan. A veces es un paisaje, a veces es una puerta, a veces es, no sé. Y entonces dentro de eso son como pistas nomás, pues, y ya También a depende. veces tienes que darte cuenta que hay cosas que tienen que pasar y pueden no mostrártelas, Exacto, porque no exacto, puedes influir, no hay forma de que tú lo cambies. Hay cosas, no te tienes que puedes. preguntar si son kármicas, si las puedes cambiar, si los puedes ayudar. A veces te dicen, no, ahí no puedes hacer nada, está como si estuviera ya decidido, ¿no? Y entonces tú ya no puedes cambiar nada. Exacto, en el caso también de temas relativos como a crímenes y cosas así que son más fuertes, también Ujú, a nosotros, a los que canalizamos, no nos permiten ver todo. Es como que hay no, varias capas allí de realidad. Una que es la capa de la persona que cometió semejante cosa, porque queda ahí como una especie de portal, ujú, como un espacio ahí, una especie de sí, agujero negro, porque es como un cuando hay algo que va en contra de como del no es que vaya en contra de lo universal, pero como que queda marcada o grabada esa energía, es como sí, un y eso también sí, impide que muchas veces, se haga visible, pero con el paso de los años, por ejemplo, si hay que vender una casa o hay que hacer tal cosa, ahí sí se muestra, porque ya han pasado, no sé, pues 30 años, y entonces la casa la quiere vender y ahí pasó un crimen y entonces ahí recién. Por eso es que nosotros vemos que hay cosas que de pronto salen a la luz, como esa casa de Cerati que la vendieron y encontraron una osamenta, no sé cómo es la ujú. noticia. Entonces ahí como que uno dice, ¿por qué se muestra recién ese tema y no en los años de lo que pasó, no? O porque tal vez tampoco tú estás en esa energía que debes de escuchar eso, o debes de trabajar eso, no es momento para ti. O sea, depende de muchísimas cosas, Varias por eso cosas. tú preguntas, ¿qué se necesita? ¿O esto no lo podemos tocar? No. Porque debemos de Exactamente. respetar el libre albedrío del crecimiento también energético de las personas. Exacto. Ahora, lo que sí me he encontrado yo, no sé si te ha pasado a ti, mira que hasta me viene un tema ahí medio, voy a tomar agua. Que, por ejemplo, ciertos espíritus que están allí como que también quieren que se vea o se sepa lo que les pasó, ¿no? Como que Sí, quieren que se haga visible para ellos sí. liberarse también, como que ocurrió una injusticia, por lo tanto necesitan que se visualice. Es como parecido a la sensación de ciertas cosas que están normalizadas en nuestra sociedad en relación a ciertos abusos y muchas veces cuando uno los visibiliza, está haciendo que se cobre conciencia también a nivel Ujú, colectivo de aquello. Entonces, sí, como que vamos a decir que en el ámbito espiritual o en el ámbito de los espíritus, que de las situaciones, se queda como eso ahí un rato, pero después requiere como de ser liberado. Entonces, eso exacto. cuando se libera, pues pasa de esa situación fragmentada a algo que cobra mucho más, como lo que llamamos resignificar una historia, ¿no? Exacto, porque muchas veces no es el tiempo, no estás en la energía o no te corresponde a ti, ¿no? Y Exacto, lo puedes ver y sale mucho después que ya tienes la capacidad y la conciencia de verlo de otra manera. de otra manera. Ujú. Bueno, este tema es extenso, como hemos dicho, y la conversa con Muchísimo. Aline siempre es súper agradable y como que hay mucho para decir, pero ahí vamos a ir como a una parte ya más acotada de para qué sirve canalizar. Yo creo que sirve para autoconocimiento, ¿no? Pero ¿para qué también puede servir? Para
prevenir situaciones negativas, ¿no? Como Ujú. sanación de enfermedades. A mí canalizo mucho cuando las personas están enfermas, el por qué, porque acuérdate que las enfermedades son emociones no trabajadas. Entonces, o también pueden venir karmáticas, ¿no? Que vengan del linaje, que es cuando toda la familia tiene la misma enfermedad o a todos les da la misma enfermedad. Y eso es porque no se ha trabajado. Entonces, nos sirve para poderlo trabajar, para poderlo sanar y para poderlo cambiar. Y algunas veces puedes llegar a sanar físicamente. Exacto. De mi parte, puedo decir que entender los mensajes del cielo y llevarlos como a la vida personal, también es dejarse guiar un poco por este don y como que trascenderlo en minutos que a lo mejor uno necesita justamente ese apoyo, esa claridad, esa capacidad de discernir, pero también con señales que uno capta, ¿no? Como con cosas que uno dice, esto va más allá de simplemente ser, esto es algo Sí. que viene para que yo, no sé, pues alcance, tome tales o cuales decisiones, tenga mayor desarrollo personal. Si uno logra tomar esto y en realidad todas las experiencias de la vida de esa manera, pues Ujú. indudablemente vamos a poder usar mejor esto Y que tenemos. desbloqueas muchas cosas, desbloqueas energías estancadas, desbloqueas situaciones negativas, enfermedades, situaciones de tu linaje, por ejemplo, que ya estaban ahí bloqueadas y que tú llegaste a sanarlas, por eso las estás canalizando, por eso las estás recibiendo para que tú las cambies, ¿no? Tú las cambias. Ahí viene también el tema del linaje, de cómo nosotros también agarramos esta información para sanar aquello que nuestras ancestras no pudieron o que es necesario que nosotras lo hagamos, digamos, Ujú. por ellas, por ellos. Y ahí Y estaríamos hablando como que de constelaciones, ¿no? exacto, como constelar también la canalización, como para decir, en realidad no estoy tan sola como creo, porque también está aquí una serie de información que a lo mejor yo soy capaz ahora de activarla, de sanarla, de resignificarla y también de llevarla a mi vida Resignificar, porque personal. empiezas a entender por qué tus ancestras trabajaron de tal forma o fueron de tal forma o actuaban de tal forma. Y entonces cuando tú también los empiezas a entender, ya los dejas de ver con enojo, con tristeza, o ya cambias las energías y entonces puedes comprender que, bueno, recibiste lo que tenían para darte, no fue que se enfocaran en hacerte daño, ¿no? Por ejemplo. Claro, no es algo personal, digamos, sino que forma parte de unos patrones heredados y por supuesto aquí Ujú. está que podemos no cometer esos mismos, no repetirlos y no Exacto. solamente no repetirlos, quizás ver una mejor manera de hacer o de decidir con las mismas situaciones, que a lo mejor en épocas anteriores, con la misma Mm. situación, pues, no había mucho más para hacer, mientras que Ujú. ahora tenemos más herramientas conscientes para abordar aquello que antes dolía demasiado, o que era un tabú, o que a lo mejor era imposible porque la mujer en esa época, ¿cachai? Y en eso también te puede ayudar mucho, por ejemplo, a sanar este tipo de TOCs y todos estos trastornos que hablábamos para que los vienes repitiendo, porque hay un bloqueo que tal vez tú no lo haces consciente, no lo entiendes. Y cuando lo ves allá, ya lo puedes comprender, le das luz y a ti se te disminuyen o desaparecen. Exactamente, ahí ya como que tiene otra connotación, porque canalizar no es convertirse en alguien especial, ya, o sea, no es como decir, ay, sí, yo canalizo, mira qué lindo, no, es una responsabilidad, Sí. bueno, primero con una misma, ¿cierto? Sí. Y después Sí. también con las personas que vienen a nuestra consulta, porque en el fondo uno sabe que no se puede como salir y tiene que hacer lo que energéticamente es acorde, también porque uno tiene que Sí. cuidarse, ¿no? Y eso, por eso digo, es una responsabilidad y también es un honor que poder ayudar a los demás. Entonces, en ese sentido,
creo que la ética o lo que viene siendo los valores en nuestra época actual, pues son los que hacen que también por frecuencia y todo lleguen personas para que las podamos ayudar, ¿no? Yo tampoco Y soy también como de una cosa bien importante, así como tú pones mucha atención en saber a qué doctor lo vas a dejar o le vas a permitir el que te opere, que te abra, que te mueva físicamente todos tus órganos, también tienes que tener ese mismo cuidado y precaución de quién entra en tu energía, porque muchas veces entran a su energía, hacen un desastre allá adentro y terminan peor de como empezaron. exacto. Y piensan que porque es algo que no ven con los ojos físicos, no ven cómo te están abriendo energéticamente, ¿No? cómo entran hasta dentro de ti, a lo más profundo de tu energía, no lo ven, no lo perciben y le dejan entrar a quien sea. Exacto, no es un tema aquí de, porque estamos hablando en el contexto terapéutico, pero una persona Sí, puede canalizar y a lo mejor ser artista, ser otra cosa, ¿cierto? claro, Manejarlo de otra manera, pero bueno, para nosotras tiene sentido ofrecer, dedicarnos a esto de esta manera, ¿no? Porque también así encontramos un orden a todo aquello que estamos mirando en el mundo y las situaciones de las personas, pero por supuesto es una opción, una de tantas con el tema de canalizar. Y también muchísimas. decir que el aprendizaje o estar abierta al aprendizaje con esto es Ujú. súper importante, pero si tú ya te crees, como dicen acá en Chile, el hoyo del queque y como que en realidad, nada más es un tema al servicio y Así cuando es. se pueda, ¿no? Pero por supuesto también, si ya nos dedicamos a esto, pues hay que, hacer consciente a la otra persona que también necesita hacer una inversión cuando busca la ayuda. Tampoco es, que uno quiera lucrar, pero es que es imposible hacerse cargo de la energía de otra persona sin que exista un pago material, porque si no, tú Pues te quedas con todo. es que es lo mismo que cualquier profesión. Es Exacto, decir, el doctor te cobra por sanarte, el psicólogo te cobra por sus terapias, cualquier profesión tiene que recibir un pago y esto no, muchas veces te dicen, es que como es un don, ¿por qué lo cobras? Digo, porque todavía no llego a pagar el súper con el don. exacto, exacto, Y justamente. cuesta energía, trabajo, tiempo, el internet, el teléfono, o sea, es igual que todos, es igual que todas las cosas. Exacto. Yo por lo menos soy como de no atender a muchas personas, pero por un tema de que estoy aprendiendo también a priorizar mi energía. Ujú. Pero por supuesto, las personas que se dedican de lleno a esto también tienen que, colocar ahí, como digo yo, un filtro con el valor de sus consultas, pues también para que las personas valoren y aprecien Sí, esto que viene, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver también con la disposición de la otra persona y de la apertura para recibir también este mensaje, esta ayuda, este acompañamiento que así es es. como lo más importante, si no lo primordial de cualquier cosa, ¿no? Porque yo te puedo decir: "Es que es amarillo", pero si para ti es verde, o sea, no va a haber otra opción. Exacto. Y al final del día tú eres quien está tomando la decisión, ¿no? O sea, el consultante es el que toma su última decisión, su veredicto final, esa persona es la que lo toma. Tú solamente le sirves de guía, de apoyo, de medio, nada más para dar el mensaje. Exactamente, mi querida Lynn. Bueno, hemos hecho, hoy día 1 hora, 10 minutos de conversación respecto de qué es canalizar en este podcast Canalizadas, ¿no? Que nació de esta idea de que también somos haditas mensajeras, ¿cierto? Y que las Cierto, personas que canalizamos, pues, nos entendemos en un lenguaje particular, muy particular. muy Así que particular. bienvenida, Lynn, y muchas gracias.
esperar nada más poder compartir este video y también los comentarios y ver cómo vamos avanzando con este podcast que le hemos colocado tanto cariño y fuerza e ilusión. Yo sé que va a estar increíble, tu energía es increíble. Yo siempre he disfrutado y la paso muy bien contigo, mi querida amiga. Y yo sé que este proyecto va a ser muy bueno. Espero que les ayude a todas las personas que nos acompañen. Esperamos recibir retroalimentación y es un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias, Aline. Ahí nos estamos hablando. Un abracito. Saludos desde México. Saludos desde Chile.